Creo que debo empezar mi intervención haciendo un reconocimiento y felicitando de manera muy especial a los representantes Alejandro Chacón y Carlos Amaya. En buena hora llega este debate, a puertas de una reforma a la educación superior como la que se avecina y con todos los antecedentes que esta reforma ha tenido. Creo que es muy importante considerar varios aspectos. El primero de ellos, señora ministra, es que reiteradamente se ha dicho en este debate, usted también lo ha afirmado, que uno de los grandes problemas que tiene la educación pública superior es el tema del financiamiento, la falta de recursos. Y estamos absolutamente de acuerdo en que se requiere mirar fuentes de financiación. Pero hay un tema en el cual el movimiento político Mira quiere llamar la atención y tiene que ver precisamente con que la reforma a la educación que se está preparando y que se va a presentar en el consenso que están haciendo el sector educativo, los docentes, el ministerio, el movimiento estudiantil, los actores en el legislativo, no se centre solamente en mirar el fortalecimiento de la educación pública superior, mirando fuentes externas de recursos sin tener un factor importante que nadie ha nombrado y sobre el cual nosotros queremos llamar la atención. Y ese factor es nada más ni nada menos que la responsabilidad social que deben tener las universidades privadas. Indiscutiblemente, nosotros reconocemos y respetamos la autonomía universitaria que deben tener estos entes. Pero bajo el discurso de la autonomía universitaria, uno ve con gran preocupación cómo en el modelo actual de educación, la responsabilidad social que tienen la universidad privada es mínima. Y llamamos la atención sobre eso, que en esa reforma a la educación superior que se está construyendo haya una concreción, hayan acciones reales y efectivas que garanticen el acceso a la educación de las poblaciones más vulnerables que en este momento todavía siguen siendo excluidas, como los discapacitados, las mujeres en condición de vulnerabilidad por el conflicto armado, los afros y los indígenas. Yo quiero rápidamente, para ser muy respetuosa del tiempo, señor presidente y honorables representantes, y a usted, doctor Chacón, hacer mención a unas cifras. La población afrocolombiana asciende a más de 4.300.000 colombianos y el 69% no asiste a ninguna institución educativa. Las mujeres afrontan... Continúe, doctora Gloria. Gracias, presidente. Quise ser muy puntual con los 3 minutos, pero le prometo que termino muy rápidamente. En Colombia las mujeres afrontan también una situación muy difícil. Solo el 41.5% de las mujeres con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes finalizan sus estudios superiores. Y qué no decir de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. No sé, señora ministra, si usted recuerda, en la discusión de la ley de víctimas, hubo un artículo que fue de mucha discusión, que fue avalado por la Cámara de Representantes y sacado en la discusión que se dio en el Senado de la República. Teníamos una propuesta para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. El movimiento político Mira proponía que aquellas mujeres, madres, cabeza de familia, víctimas del conflicto, que sus esposos, compañeros, cónyuges hubiesen sido desaparecidos, secuestrados, asesinados, a esas mujeres el Estado colombiano les garantizara la educación gratuita en todos sus niveles, incluido la educación superior, cuando no tuvieran capacidad de pago. Así quedaba establecido. Infortunadamente, señora ministra, si usted lo recuerda, muchísimo se discutió esta proposición y el argumento fue la autonomía universitaria, que no se podía porque se vulneraba la autonomía universitaria. Llegamos a un texto, infortunadamente la proposición no salió adelante, nosotros vamos a volver a insistir en el tema, pero sí llamamos la atención sobre ese punto y la responsabilidad, repito, social que deben tener este tipo de instituciones de educación privada. En Colombia, más de 850.000 colombianos padecen algún tipo de discapacidad, de quienes solo 23.000 tienen algún tipo de estudio de educación superior.
Por eso, diciendo estas cifras, hacemos un llamado de atención a la importancia también que tiene en esta reforma a la educación, que las instituciones de educación de tipo privado se responsabilicen socialmente con estas poblaciones vulnerables. Y aquí hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a usted, señora ministra, para que se analice también integralmente el modelo de la educación básica y media, porque si se está revisando el modelo de la educación superior, seguramente que ya se ha evidenciado que hay algo que está fallando en los niveles inferiores y eso obedece a lo que usted aquí explicaba de la deserción también, que es muy alta. Y hacerle también la invitación a quienes están en este momento con usted construyendo en esa mesa de trabajo esa reforma a la educación superior que se está presentando, no olvidar este factor importante y no creer que la financiación solamente tiene que ser de parte del Estado, sino que también quienes se lucran con la educación porque sus hijos y la gente tienen la capacidad. Un minutico, doctora Gloria Estela Díaz. Se comprometan solidariamente también con la educación de este país y con los más necesitados y los más vulnerables. Muchas gracias, señor presidente, muchísimas gracias y felicitaciones a los citantes a este debate.